Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Martín. También mi agradecimiento a Perú Zen, que es la casa productora que auspicia este programa de Avatar Universitas. Avatar Universitas es la intención de responder a veces a cuestionamientos, a veces a aclaraciones, a veces un cursillo que tiene que ver con varias materias. Es muy amplia la gama que se maneja en el Instituto de Avatar Universitas, que es musicoterapia. Vamos a tocar eventualmente temas de musicoterapia. Tocaremos temas también de neochamanismo, Kiram, Teotzin Reiki Tolteca, de psicología transpersonal específicamente, coaching. Vamos a tocar temas también Santuario de Brujas, que es muy interesante, esa materia es muy interesante. El día de hoy vamos a responder algunas inquietudes, una que nos ha llegado por medio de este programa, y un par de ellas, una en un curso que di recientemente de psicología transpersonal, y de las consultorías que doy cada día por internet. Una de ellas es: ¿cuál es la diferencia entre chamanismo y neochamanismo? Es una pregunta válida. Recientemente di un cursillo de esto y ha surgido por medio de este programa uh, este cuestionamiento. ¿Por qué se llama neochamanismo y por qué Kiram? Otro cuestionamiento que tengo, se me voló, aquí tengo la libretita, es ¿por qué la necesidad de un Reiki tolteca existiendo ya un Reiki tradicional Usui? Una pregunta muy válida, muy interesante. Y la otra es, ¿qué tip le podría dar yo a una pareja? Esa es de novios. Están en los primeros encuentros. Esta parejita tiene escaso un año y meses de tener relación, y por ahí se detectan vicios de personalidad que siempre es bueno tener en consideración. Bien, atendiendo a la primera pregunta de la parejita, que dice, ¿qué tip le daría a una pareja? Es importante esto. Si tienes una pareja, tu novio, tu novia ya viven juntos, hay ocasiones en que en internet se da el consejo fácil. La psicología, a veces de manera hasta peyorativa, se le llama a los psicólogos de banqueta, los que de pronto y de bote pronto empiezan a dar consejos porque sí. Mira, te voy a dar un tip, un consejo para que te quiera más, te voy a dar un tip para que te extrañe, te voy a dar un consejillo para que regrese a ti, etc. Y estos consejitos han ido demasiado lejos. Y si ustedes buscan por ahí en internet, van a encontrar que muchas veces se dice: si quieres que te extrañe, si quieres que piense en ti, si quieres volverlo loco o volverla loca, sigue estos, siempre son sus 7 pasos, sus 5 consejos, sus 8 tips. Siempre ponen un número, porque el número vende. Entonces, entre ellos me he encontrado algo que es muy dramático. Dice a grandes rasgos: aléjate, aléjate de tu pareja, no le llames, no le busques, etcétera. Ustedes lo conocen mejor que yo. Y entonces va a pensar en ti. Y lo que sigue es este paso. No voy a abundar en esos ejemplos, pero es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Hay 2 errores muy grandes que se cometen. Y todos están sustentados por la comunicación. Uno, si hay una diferencia, uno de los errores más dramáticos, menos aconsejables, es dejarse de hablar. No hay que dejarse de hablar bajo ninguna circunstancia. Por muy compleja que sea la relación, en ese momento que estén pasando por una pequeña crisis, que hayan tenido una discusión, que tengan desacuerdos, por favor, no interrumpan la comunicación. Hay ocasiones en que, viviendo incluso juntos, se dejan de hablar.
estando en un restaurante comiendo hay una diferencia y uno de los dos nulifica al otro. Es uno de los errores más comunes que he encontrado en clínica y les quiero decir que por mucho tiempo estuve en especialidad en terapia de pareja como psicólogo. Tengo razones poderosas para decir no interrumpan la comunicación bajo ninguna circunstancia. ¿Qué más decir? Están en una relación, en ese juego amoroso, alguien detecta por celotipia, por inseguridad, porque la quiere tener más cerca, porque no soporta que le hable a los demás, porque X, Y o Z quiere atraer más a su pareja. La mejor forma de estar cerca de una pareja es, como eventualmente lo he acordado, con eventualmente alguna pareja que ha llegado a la vida, es eh, tratar en la medida de lo posible, y no quiere decir que estemos exentos de culpas o de cargar nuestras propias piedras, pero estar cerca de la verdad. No hace mucho publiqué en Facebook una frase muy interesante de Nietzsche. Este filósofo maravilloso tiene algunas perlas de sabiduría, pero en una de ellas dice, ¿cuánta verdad soporta? ¿A cuánta verdad se atreve un espíritu? Eso es fundamental. Es importantísimo comprender que para no interrumpir la comunión, la comunicación entre pareja, debe existir el pleno de la verdad. Es natural que no todo el tiempo van a estar como si a meses pegados, unidos. Para un sería lo deseable, está bien. Pero hay ocasiones en que el trabajo, las distracciones del día a día, etcétera, podían marcar un periodo de alejamiento que puede ser natural y es parte de la vida, pero no nunca de manera uh, estratégica marcar una distancia con la pareja. Insisto, es uno de los peores errores. Es casi como decir, estoy sintiendo que me amas, te voy a castigar con el látigo de mi lejanía. No es correcto, no es correcto bajo ninguna circunstancia. Me voy a alejar para que me extrañes y después siguen los juegos, ustedes conocen mejor que yo, ahí en el internet. Vi 3, 4 videos de ahí y la verdad me parecen nauseabundos por una razón muy simple. Si amas a tu pareja, ¿por qué la haces sufrir? Es una pregunta válida, es una pregunta válida e interesante. Esta pregunta, este cuestionamiento, este autocuestionamiento nos debe sacudir verdaderamente. ¿Por qué voy a permitir que la persona que yo amo me extrañe, me esté buscando y yo le niegue las llamadas, me esconda en el celular, no me pueda ver, no le conteste sus mensajes, en fin? Si en verdad amas a tu pareja, no hagas caso a estos consejillos de los improvisados de Facebook. Tratar el alma humana exige muchos años de estudio. No quiero jactarme de ello, pero tengo en la psicología más de 40 años. Entonces, tendríamos razón y elementos para dar un punto de vista, una forma de criterio, un criterio que podía eventualmente ayudarte a que tu relación de pareja sea lo más sana posible. Siempre va a haber esos altibajos, siempre puede surgir el cuestionamiento de la duda, pero si estás en tu verdad, si estás manejándote con sinceridad, la pareja te va a creer, va a estar contigo. Se puede incomodar un poco, es natural, pero va a estar contigo. Porque esa verdad da libertad a la relación. Esa frase de la verdad os hará libres es fundamental. Entonces, les pido encarecidamente que no hagan caso a esas triquiñuelas baratas para lastimar al ser amado en aras del amor en un beneficio ególatra.
y si se permite la palabra, estúpido. Es una estupidez utilizar una estrategia para el amor. Las estrategias, cualesquiera que sean, se van a derrumbar siempre. Y vas a quedar exhibida, vas a quedar exhibido. Vas a perder la respetabilidad de la relación. Y aún más todavía, le vas a faltar el respeto al amor. El amor no es un juego de ajedrez, es manifestarte en plenitud con todos tus defectos y todas tus virtudes. Debes mostrarte vulnerable, incluso al grado de la lágrima, pero no juegues con la persona que dices que amas. Los costos a mediano y largo plazo son muy altos. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Esa nos hace favor de hacer la Tania. Ella es una persona de Argentina que nos pregunta cuál es la diferencia entre chamanismo y neochamanismo. A grandes rasgos, vamos a decir que ahí existe la palabra chamán. Y a partir de acercamiento de Eliade y otros investigadores, nos vamos dando cuenta que la palabra chamán se le atribuye a las personajes de aquel tiempo, que trabajaban el conocimiento profundo en Siberia. Pero si vamos más lejos y nos encontramos con la lingüística, vamos a encontrar que shaman, esta palabra deviene de una palabra más antigua. Esta palabra más antigua es shramana y es de la parte nororiental de China y del Tíbet. Es una palabra en sánscrito. Es cierto que shaman ya, tibunés, nos viene a significar la persona que tiene conocimiento, el que sabe. Y shramana es una palabra sánscrita que nos viene a platicar que la persona que entra en un estado de ayunos, poco sueño, lejanía, un ermitaño, y queda exhausto. Es lo que significa, queda agotada la persona, exhausta, cansada, porque practicaban el ascetismo. Los chamanes originales, los del Oriente, practicaban el ascetismo y después se desparramaron por el mundo. Entonces la persona es una eventual condición que el chamán, la chamana, promueva ascetismo, pero naturalmente que en Siberia, en China, en Tíbet, de ahí deviene todavía una cultura anterior. Esa cultura anterior nace en el sur del África. En el sur del África, hasta donde se sabe hoy por hoy, y todas las investigaciones apuntan a ello, es que el Homo sapiens, y fue una temporada muy larga en que hubo ocasión de que el Homo sapiens en el sur del África, antes de que se desparramara por el mundo, tuvo tradición, cierto grado de cultura, montó un estilo y una estructura y una filosofía de vida, y después esa estructura recorrió el mundo. No hay que olvidar que el 75% de la humanidad tiene genes de África del Sur, el otro 25% de otras latitudes africanas. Así que no se puede decir que hay una pureza de intención en una práctica determinada relacionada con el chamanismo en ninguna parte del mundo. Todas tienen una raíz común que es africana. Si me atrevo a decir, ni siquiera el yoga puede presumir de una pureza orientalista. Por ejemplo,
Entonces, es así que en un pueblo, al paso del tiempo, en los pueblos, se van conservando esas tradiciones. Llámese China, llámese Japón, llámese Uruguay, Canadá, el país que usted guste, tiene ya una simiente cultural apropiada, naturalmente, que deviene de los pueblos antiguos, de África del Sur, pero se consolidan y surgen de manera propia. Y en estos lugares, en estos pueblos, el pensamiento es subjetivo, prima la intuición, la subjetividad, el conocimiento cósmico, y entonces surge de ahí una cualidad de interpretación mágica. Naturalmente, que después se agrega por evolución natural de los lóbulos frontales el pensamiento lógico. Ahora, al paso del tiempo, emergen grandes ciudades, Tokio, Nueva York, Ciudad de México, en fin. De esta manera, a partir de una propuesta filosófica occidental, kantiana, empezamos a ver el surgimiento de posibilidades de la razón por encima de la subjetividad. Yo vivo en la Ciudad de México, entonces mi educación académica está formada por la modernidad, y la modernidad utiliza la razón y vamos a un progreso. Utiliza el buen juicio y la lógica y esto va a progresar. Este progreso nos ha traído muchos descalabros, muchos dolores de cabeza, desde el plano emocional del ser humano, porque vivimos crisis de neurosis social, hasta desquebrajamientos ecológicos, porque en la razón priman otras consideraciones. Es así que viene después un movimiento interesante, un movimiento de hipismo, y la venida de Taitaro Suzuki, pensador japonés que involucró al budismo y los orientalismos en Estados Unidos. Y no hay que olvidar que Estados Unidos es un país muy importante, muy, muy importante. Estados Unidos ha sido el crisol de la mayoría de las disciplinas que llegan del oriente, que llegan de otras latitudes. Ahí forman crisol, ahí desparraman al mundo, entre ellas el budismo, entre ellas el movimiento New Age en su totalidad. En fin, muchas disciplinas. Entonces, con este pensamiento occidental, queremos responder ante la falta de conciencia ecológica, ante el racionalismo absoluto como vía única de comunicación, ante las medicinas convencionales y proponer medicinas alternativas, ante el pensar incluso que las psicologías occidentales y las religiones no les alcanza para dar una respuesta. Entonces surge el pensamiento más subjetivo en el mejor sentido de la palabra, que tiene que ver con lo naturalmente um, contestatario a un sistema elaborado del modernismo para dar pie a un complejo intersubjetivo que no desprecia, atención, no desprecia ni la medicina actual, ni la filosofía actual, no desprecia el racionalismo, no desprecia bajo ninguna circunstancia todo aquello que hemos heredado de esta corriente civilizatoria occidental. Sin embargo, sí agrega elementos en los que da dignidad al, al pensamiento interiorista, a la liberación del inconsciente y sobre todo
a las prácticas que tienen que ver con el mundo mágico, heredad de un chamanismo temprano. Entonces, a esa nueva corriente Tania, le hemos dado en llamar neo-chamanismo, porque venimos de una formación del modernismo al que hemos aprendido a darle momentos de subjetividad y que en mucho queremos que sea a la par, que esté a la par del racionalismo. Uno no va a golpear al otro. Van a buscar puntos de complementariedad. No es que se una Oriente con Occidente, es que a pesar de los vandalismos que nos ha dado el pensamiento occidental de la lógica y de la razón, retomemos las sabidurías africanas. No hay que olvidar eso por ningún motivo. Estamos demasiado obsesionados por el Oriente. No es así. Tenemos que voltear los ojos al África si queremos retomar el alma chamánica que depende de nosotros, porque incluso hay ocasiones en que hay formas terapéuticas en que se trabaja al papá, al abuelo, al abuelo, y unas pocas generaciones para poder empezar a caminar medianamente en estas angustias cotidianas y zafarnos de elementos heredados. El trabajo verdadero es regresar al África. Hay por allá una materia que se llama constelaciones, ¿no? Lo conocen ustedes muy bien. No es un producto occidental de la psicología contemporánea, es heredad de África. Se adaptó el chamanismo africano a esta contemporaneidad para dar una respuesta a las angustias de nuestros tiempos. Entonces, esto es así, es la diferencia entre el chamanismo y neochamanismo. Y una pregunta más que era, aquí está, es, ¿por qué un Reiki tolteca a despecho de un Reiki Usui? Es una pregunta interesante, es válida, es válida. Tendría que justificar por qué un Reiki tolteca. En otras ocasiones he dicho que en 1994 surgimos los primeros 18 maestros Reiki mexicanos. No había uno solo. Por ahí tengo la lista de los 18 maestros Reiki mexicanos. Entre ellos puede estar Aurelio Cano Adrián, gran representante del Reiki japonés en México. Diría que uno de los representantes más importantes, que merece incluso un homenaje, porque fue catapulta, ha sido punta de lanza para estos particulares. Está otro teórico importante del Reiki, Edmar Salinas Callejas. Es un maestro Reiki muy importante, muy interesante en el devenir, porque gracias a él, no fundé la primera organización Reiki de México. En 1995 se hizo una reunión para hacer la primera federación Reiki mexicana o primera federación Reiki latinoamericana. Y renuncié a ello gracias a una conversación que tuve con Edmar. Él me dijo, si me permites una opinión, no estamos en época de caudillismos. Platicamos a fondo el tema y decidimos dejar que se expandiera libremente. Después otras organizaciones quisieron permear y meter la nariz para controlar un Reiki. O sea, eso de los controles en Reiki me parece de risa por varias razones. Otro maestro importante que surgió de esa camada, Carlos Cobanera Talavera. Si no me falla ahorita la disposición geográfica y las últimas noticias, él vive todavía en Puebla. Estuvo viviendo en Puebla una temporada larga. Un gran maestro, un maestro muy comprometido. Es uno de los maestros que desde el principio manejó la subjetividad como método de trabajo interior. En alguna conversación que tuvimos, él hacía mucho hincapié
en trabajar con la parte intuitiva, en ese particular, cosa que después fue haciéndose una corriente más continua, pero él fue de los primeros que propuso que el método no lleva a la sanación. Se conoce a Reiki, pues se tiene que conocer, pero por encima del método está la intuición. Gran maestro. Otra maestra que había en la memoria es Susana Pulido Paniagua. Ella fue la detonante para que me atreviera a hacer ese movimiento. Yo hice ese movimiento en 1994 y pude invitar a la maestra Magda Núñez, que actualmente ya no está entre nosotros, pero brindamos honor a su memoria. Magda Núñez, extraordinaria maestra de Reiki, que accedió a venir a México, y a partir de este movimiento revolucionario reventamos la tradición aquella de pagar $10,000 por un tercer nivel. Eso se pagaba en cualquier parte del mundo en 1994, y en México tenemos el orgullo de decir que reventamos con esa tradición para hacer los costos más accesibles y ser ejemplo para muchos países. En fin, está su hermana Imelda, está Jesús Galván, está la maestra Cecilia, maravillosa amiga, queridísima por todos nosotros, Cecilia García Mesa, en fin, una pléyade de maestros, Yolanda Castillejos, queridísima, bien recordada, Leti, en fin, hay muchos maestros y maestras que surgimos de esa primera camada y que le dimos un impulso a Reiki en México. Quiero decir esto, en la reunión que tuvimos en 1995 en el Museo Casa Carranza, renuncié a hacer una federación Reiki para no controlar Reiki. Pude haber estado en ese papel y decidí no hacerlo. Por eso considero, por estos motivos, que tengo una calidad moral para decir que a los maestros de Reiki que respeten las cuotas bajas en los cursos, que no hagan una mercadería barata. Barata no quiero decir de poco monto financiero, sino rebajarla al mundo del mercado. Y bien, por estos motivos, al paso del tiempo, di una materia que se llama Teotzin, es psicología Teotzin, la impartí en varias universidades. Teotzin es una palabra en náhuatl, muy hermosa. Teot, casi como Teos griego, Teot en náhuatl, es la energía del cosmos. Sin es la reverencia que le hacemos a partir de nuestra energía. Teot, energía cósmica. Sin mi reverencia energética hacia el cosmos. Es la energía cósmica y mi energía unidas en reverencia a la máxima divinidad, o Meteot. Claro que tiene un parecido. ¿Por qué? Porque hay Reiki en todo el mundo. En todo el mundo existe la imposición de manos, el concepto de que hay una energía cósmica y de que tengo unas energías individuales que pueden contactarse y hacer chamanismo. El Reiki es chamanismo puro. A veces las arrogancias nos excitan a que busquemos la pureza. Estamos viviendo una multidiversidad desde el principio de las generaciones de nuestros tiempos, desde que el mismo Homo sapiens tuvo contacto con el Neandertal europeo, desde que el Homo sapiens caminó lo que tuvo que haber caminado de este lado al otro y encuentra a los otros homínidos, los Denisova. Entonces Denisova por este lado, Neandertal por este lado y Homo sapiens, se desparrama el Homo sapiens, conoce a estos dos homínidos, se mezcla con ellos y ahí viene
una estructura que va a permear a todo el mundo. De los denisovas orientales desparraman por América. Entonces, nada del Oriente puede tener esa pureza absoluta que se presume. Una materia, mis abuelos toltecas tenían a bien. Tengo una cultura bien sólida, una toltecayotl. La toltecayotl es la filosofía tolteca. Pero si algo de externo le daba mayor pureza, estamos hablando de mayor pureza, una pureza decantada desde otra perspectiva, o la enriquecía, es bienvenida y sigamos adelante. Bueno, en esto del Reiki, en 1995, mi esposa, Cristal Pomeroy, gran maestra, me dijo, ¿por qué no le agregas elementos de la tradición tolteca a Reiki para enriquecerlo? Es una norteamericana, una gringa maravillosa con un espectro de pensamiento muy amplio. No le hice caso. Decidí seguir con psicología Teotzin. Psicología Teotzin deviene de los conocimientos ancestrales mesoamericanos para dar elementos terapéuticos a las psicologías transpersonales, especialmente permeadas por Occidente y por Oriente. La psicología transpersonal cometió el gran vicio de soportarse solamente del Oriente. Ahora ha entendido que si toma elementos étnicos de varias culturas, va a enriquecer más este propósito. Hay muchos ejercicios y muchas terapias que parecen ser descubrimiento occidental de la psicología transpersonal cuando son verdaderos plagios de las culturas chamánicas del mundo. Viajan por ahí, les parece interesante tal o tal método, le dan una revolcadita, le ponen su nombre, le ponen como artículo científico, novedad de la psicología transpersonal de Occidente. No podemos hacer nada por eso, no nos vamos a estar peleando, pero sí que los investigadores sean un poco más éticos. En mi caso lo que quise hacer es, vamos a tomar el conocimiento tolteca, está bien, y vamos a proponerlo como herramientas de trabajo en la clínica. Hay tanta falta de criterio con mis colegas médicos que no se atreven a hacer una limpia. Las hacen a escondidas, pero en la clínica no van a hacer una limpia. ¿Por qué? Porque voy a dejar de ser psicólogo para comenzar a ser brujo. Amigas y amigos, el psicólogo es un brujo disfrazado. Es un brujo de closet. ¿Okay? Es una bruja de closet. Otra vez. El psicólogo, la psicóloga son brujos y brujas de closet. No se atreven a hacer el tratamiento que hacían los antiguos, poner un balde de agua y asomarse al agua para reconocerse, no en el espejo, es una deformación, es en un balde de agua. Así lo dictan los antiguos, así lo dictan los antiguos. Pasar algo importantísimo, sí. Pasar una hierbita, sí. Trabajar con los diversos, tenemos muchos campos energéticos que ni siquiera en Oriente conocen. Por ejemplo, Tonali, Teyolia, Ijillo, Mocutapamutique, Tecotzana, Quetzal, Coatl, Tonal, Nahual, Macuilxochitl. Son complejos importantísimos. No es comparativo, las comparaciones nunca me han gustado, pero el Yin Yang, cúspide del conocimiento filosófico oriental, palidece ante el Nahui Oli mexicano, porque el Nahui Oli mexicano era la polaridad más otra polaridad, más un centro de donde emergen las polaridades. El Macuilxochitl, el 5 flor. Bueno, al paso del tiempo, por alguna razón extraña, y porque un periodista se metió la nariz, sale en un periódico, nace en México el Reiki mexicano, el Reiki tolteca.
Originalmente era psicología, Teotzin, pero como se usan las manos, se imponen las manos, no como en el Reiki. Usui, una persona dijo, es el mismo Reiki, nada más que le agregó 2 símbolos. No, no, aquí se empieza desde el ombligo, en el Reiki tolteca. Es importantísimo trabajar el ombligo, es el centro cósmico y aparte es la cordonidad que me une con todas mis generaciones. Si voy a trabajar un punto específico, aquí trabajamos por realidades y conciencias. El cuerpo humano como manifestación cósmica. Y entonces tiene una línea quetzal muy definida, que es que poniendo las manos ahí, la persona empieza a despertar la cualidad de búsqueda espiritual. Si se trabaja en la parte coa, que es del ombligo hasta otra línea definida que va a la planta de los pies con algún método, entonces estamos nosotros trabajando la realidad. Esto no es que mi casa es por allá y esto nomás es un sueño, no. Esta es una realidad y mientras estemos aquí es una realidad que tenemos que aceptar y vivir. Es otra realidad. Está bien, la búsqueda de la ascensión quetzal espiritual, nadie la quita, es una realidad que tenemos que vivir. Pero la otra realidad, la de pagar los gastos cotidianos, la de agenciarse para comer, para disfrutar un buen viaje, para estar con los placeres de la vida, para de repente sentir tristeza y todo aquello, alegría, es parte de la existencia y la realidad, no podemos negarla, no podemos decir es una ilusión, es una realidad. Diferente a la otra, pero es una realidad. Tenemos una realidad psíquica. Y entonces también ahí se imponen las manos para liberar emociones. Esa le llaman, está en una región del cuerpo, le llamamos región tonal. Y ahí se trabaja la parte de la psicología. Tenemos otra región en que se imponen las manos cuando la persona niega su magia, niega su ser chamán, niega su ser bruja, niega esa cosmogonía absoluta que algunos llaman inconsciente. El consciente es todo y el consciente es todo y la realidad son varias. Trabajamos 4 elementales y una quinta realidad central. La otra es eso, despertar la magia. Entonces nos convertimos en seres completos porque estamos dando vueltas y girando nuestras 4 realidades, pero no perdemos de vista que hay un centro fundamental del que deviene toda existencia. En fin, y tiene sus símbolos especiales. Algunos los confunden con ritualísticas cristianas como la cruz. No, esta cruz, la cruz viene de muchas partes del mundo. La que nosotros manejamos es una cruz específica que le llamamos Nahui. Por aquí la tenía, la dije en el programa de estos días. Aquí está. Este es un símbolo importantísimo en la cosmogonía. Tenemos el centro cósmico. Hacia arriba es Quetzal, la línea de abajo es Coatl, la línea del lado derecho es Tonal y la línea del lado izquierdo es Nahual. Y el círculo exterior es el universo. Con este conocimiento, se derrama el concepto fundamental de la filosofía tolteca. No la armonía occidentalista, la armonía, y busca la armonía y vamos por la armonía. No, los antiguos decían, no busques la armonía, vas a perder el tiempo. Busca el equilibrio de Quetzal con el Coatl para hacer Quetzalcóatl, el equilibrio de Tonal con Nahual para hacer Tonal Nahual, pero siempre el centro fundamental que da energía, de donde se repliegan y donde surgen esas energías. Es fascinante trabajar con ellos, se los digo como psicólogo, porque al encontrar las conciencias y las realidades, vamos a encontrar puntos de equilibrio. Es fundamental entonces esta cruz tolteca, que no pertenece a ninguna otra cultura y no deviene de la cristiandad. Entonces, teniendo en consideración esta perspectiva y saliendo esa nota en el periódico de que surgía en México el Reiki tolteca, después, al conocerlo un personaje canadiense, ha habido 4 personas importantes. Una persona
importante es Cristal Pomeroy, mi esposa, quien estuvo insistiendo en que agregara elementos al Reiki tradicional. Después, un periodista mexicano que saca una nota, surge el Reiki mexicano, surge el Reiki tolteca. Aunque no habían surgido, yo no sabía de qué hablaban. Al paso del tiempo, en una conversación que tuve con Rishi Lingam, gran amigo, me dijo, no nos peleemos con el nombre, si la gente quiere Reiki tolteca, dale Reiki tolteca. Le hice caso. Entonces tiene toda una historia que la vida la fue conformando. Si nos dejamos conducir por el fluir, el verdadero el fluir, entonces Reiki tolteca surgió espontáneamente, a pesar de mí. Ahora, como me ponen como fundador y creador, es cierto, pero creo que el creador fue la masa, ¿no? Esa masa cósmica, esa masa crítica que de repente impele a una nueva materia. Posteriormente, un amigo canadiense, Smith, dice, esto no es un Reiki tolteca, para mí es un Reiki latinoamericano. Le expliqué, es lo mismo. La toltequidad no es una región geográfica, es un pensamiento filosófico que tenía toda Latinoamérica, del Tihuantinsuyo en el sur de América y el Anáhuac en el norte de América. Eran dos unidas. Las unía Nicaragua. Nicaragua significa Nicarnahua. Hasta aquí llegaron los nahuas. Hasta aquí los nahuas y aquí ya es otra región que pertenece a la misma cosmogonía. Entonces le dije, cierto, es un Reiki latinoamericano, es un Reiki tolteca por esencia, es latinoamericano, le di la razón. En fin, ¿y por qué surge? Porque a las psicologías transpersonales hay que ponerles también, no solamente el orientalismo, no estoy en contra del orientalismo, mi bisabuela fue japonesa, tengo sangre japonesa en las venas y por ahí también tengo derecho a hablar de lo japonés. Pero también tengo sangre africana, por parte de mi mamá, en generaciones recientes. En fin, esas son las tres preguntas que quise responder en el programa de hoy. Les doy todo mi agradecimiento por estar pendiente de este programa que se llama Avatar Universitas y me pueden encontrar en avataruniversitas.com. En breve, muy en breve, quien esté metido en las tecnologías sabe que a veces uno pone un tiempo para inaugurar, pero a veces por esas cuestiones que escapan ya al deseo personal, dependo de otras personas que hacen el mejor esfuerzo y le están echando todas las ganas para que esto surja, pues no tarda ya en empezar a funcionar. Es una página en la que voy a poner todo lo que conozco de los últimos 40 años de estar investigando psicología transpersonal, santuario de brujas, neochamanismo, Kiram, en este caso le llamo Kiram, neochamanismo Kiram, Teotzin, Reiki tolteca, musicoterapia, coaching, especialmente el coaching trascendente, meditaciones guiadas, todo aquello. La cuota va a ser $7 al mes, que no es mucho, pero voy a poner todo lo que tengo ahí. Creo que es momento de compartir. Y los gastos se van a sufragar con tu apoyo. En nombre de Perú Zen y de Avatar Universitas, mi nombre es Fernando Ruiz y quedo a tus órdenes. Muchas gracias y que tengas un gran día.